Antes de estudiar química, me preguntaba cómo de pequeños eran los átomos. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas de agua me estaré bebiendo en este vaso? ¿O cuántos átomos estaré añadiendo a la sopa en esta cucharada de sal? ¿O cuántos átomos tendrá esta moneda de plata? Para resolver estas preguntas, antes debemos conocer tres magnitudes: el volumen, la masa y el mol. Empezamos con el volumen, que se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Estamos muy familiarizados, ya que lo usamos en nuestro día a día, en productos que podemos encontrar en el supermercado, normalmente líquidos, en unidades como el mililitro, los litros o los centilitros. Y para determinarlo usamos material volumétrico de variable precisión. La segunda magnitud, la masa, que se define como la cantidad de materia que contiene un cuerpo, también la podemos encontrar en el supermercado, en productos normalmente sólidos, como un paquete de harina o una pasta, en unidades como el kilogramo o los gramos, que es la más común. Y para determinarlo, usamos balanzas. La tercera magnitud, que tiene esta definición, es la más desconocida y compleja, así que vamos a intentar definirla de otra forma. Un mol es una agrupación de cantidad. ¿Verdad que si os digo un par, lo relacionamos con una agrupación de dos cosas? ¿O una docena como una agrupación de 12? Pues un mol es una agrupación de 6,022 por 10 a la 23 unidades. El motivo de que este número sea tan grande es porque el mol se usa para referirnos a una agrupación de partículas, que pueden ser átomos, moléculas o iones. Y en un espacio muy pequeño de materia, como pueden ser estos granos de sal, ya tenemos trillones de ellas. Y para evitar estar usando números tan grandes y por comodidad, los químicos usamos el mol. Para que os hagáis una idea de lo grande que es este número, el 6,022 por 10 a la 23, si tuviéramos un mol de cerillas como estas, de 4,3 centímetros, y las pusiéramos una encima de otra apuntando hacia el cielo, podríamos llegar hasta la galaxia de Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz. La razón por la cual usamos este número tan rebuscado como es el 6,022 por 10 a la 23 y no otro simplemente grande como 10 trillones, es porque esto permite que un mol de hidrógeno, que es el elemento más abundante y simple del universo, pese 1 gramo. Porque no todos los moles pesan lo mismo, al igual que las docenas. No todas pesan lo mismo. En todas las docenas hay 12 unidades, pero no pesa lo mismo una docena de huevos de gallina que una de huevos de codorniz. En todos los moles hay 6,022 por 10 a la 23 unidades, pero no pesa lo mismo un mol de carbono que uno de hierro, o uno de aluminio, o de cobre. Con estos conceptos asimilados, ya podemos empezar a resolver las preguntas del principio. Empezamos con el agua. Lo primero que debemos hacer es llenar un recipiente con marcas volumétricas, como este vaso de precipitados. Lo llenamos hasta la marca más elevada, que en este caso son los 100 mililitros, como podemos observar. Ya podemos empezar con los cálculos. Para hallar el número de moléculas, primero debemos pasar por magnitudes intermedias. Empezaremos desde el volumen. Del volumen iremos a la masa. De la masa pasaremos al mol y del mol a las moléculas. Partimos de los 100 mililitros de agua que teníamos en el vaso de precipitados. Para pasar de volumen a masa, usaremos la densidad, que es la relación que hay entre la masa y el volumen. Su fórmula es esta de aquí y podemos hallar su valor en tablas. En el caso del agua, 1 mililitro pesa 1 gramo. Con esto ya podemos utilizar el primer factor de conversión. Recordamos cómo se utilizan los factores de conversión. Arriba ponemos la magnitud a la cual queremos llegar, que en este caso sería la masa en gramos, y abajo la magnitud de la cual partimos. La equivalencia que hemos hallado es que 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro de agua. Hacemos la operación y esto nos da que en 100 mililitros de agua hay 100 gramos de agua. Para pasar de la masa a los moles, debemos utilizar la masa molar. Para hallar la masa molar,
debemos hacer uso de la tabla periódica y conocer la fórmula química de la sustancia que queremos analizar. En nuestro caso es el agua, y su fórmula química es H2O. Esto quiere decir que una molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para calcular su masa molar, deberemos multiplicar por 2 la masa atómica del hidrógeno y sumarle la masa atómica del oxígeno. La masa atómica es un valor que se encuentra en la tabla periódica y está arriba a la derecha. En el caso del hidrógeno es 1. Multiplicamos 2 por 1 y le sumamos la masa atómica del oxígeno, que son 16. El resultado de esta operación nos da 18. Es decir, que un mol de agua pesa 18 gramos. Con esto podemos hacer ya la siguiente operación. Teníamos 100 gramos de agua. Arriba ponemos la magnitud a la cual queremos llegar, que son los moles, y abajo la magnitud de la cual partimos, la masa. Hemos hallado que la equivalencia entre estas dos magnitudes era que un mol equivale a 18 gramos. Hacemos la operación y obtenemos que en 100 gramos de agua hay 5,56 moles. El siguiente paso será hallar las moléculas, y para ello haremos uso del número de Avogadro. El número de Avogadro es el número que hemos presentado antes, el 6,022 por 10 a la 23. Este número es universal para todo tipo de sustancias. Con esto ya podemos usar el último factor de conversión. Partiendo de los 5,56 moles de agua que teníamos, arriba ponemos las moléculas y abajo los moles, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua equivalen a un mol. Haciendo la operación obtenemos 3,35 por 10 a la 24 moléculas de agua. Es decir, un vaso de 100 mililitros contiene este número de moléculas de agua. En otras palabras, sin notación científica, sería este valor de aquí, que como podéis ver, es un número muy grande. Ya hemos calculado cuántas moléculas de agua hay en un vaso. Si ahora quisiéramos saber los átomos, tendríamos que tener en cuenta que una molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, para hallar cuántos átomos hay en 12 moléculas de agua, tendríamos que multiplicar por 2 para saber los átomos de hidrógeno y por 1 para saber los átomos de oxígeno. Continuemos con la segunda pregunta, la sal. Empezamos pesando una cucharada de sal. Esta vez empezaremos a hacer los cálculos desde la masa. Observamos que esta cucharada de sal contiene 2 gramos. Para hacer los cálculos partimos de la masa que marcaba la balanza, que eran 2 gramos. Para pasar a moles, utilizamos la masa molar. La fórmula química de la sal común, del cloruro de sodio, es NaCl, es decir, una partícula de cloruro de sodio contiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Para calcular su masa molar deberemos sumar una vez la masa atómica del sodio y una vez la masa atómica del cloro. La masa atómica del sodio es 23. Sumamos 23 más 35,5 y esto nos da 58,5. Es decir, un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos. Multiplicamos los 2 gramos de cloruro de sodio por la magnitud a la cual queremos llegar, los moles, y lo dividimos entre la masa. Recordamos que la equivalencia que hemos sacado es que un mol de cloruro de sodio equivalía a 58,5 gramos. Hacemos esta operación y nos da que en 2 gramos de cloruro de sodio tenemos 0,034 moles. El siguiente paso será pasarlo a partículas, y para ello deberemos usar el número de Avogadro, el famoso 6,022 por 10 a la 23. Partiendo de los 0,034 moles de cloruro de sodio que teníamos, multiplicándolo por el número de Avogadro y poniendo abajo un mol, que es la equivalencia, obtenemos que en 2 gramos de cloruro de sodio, es decir, una cucharada de sal común, tenemos 2,05 por 10 a la 22 partículas. He evitado usar el término de moléculas porque no sería correcto. El cloruro de sodio no forma moléculas, forma redes cristalinas. En otra notación, sin usar la notación científica, tendríamos este número de aquí. Terminemos con la última pregunta,
La plata. En una balanza pesamos nuestra moneda de plata. Como podemos observar, pesa 31 gramos. Partimos de la masa, como en el ejemplo anterior, de los 31 gramos que pesaba la moneda de plata. Para pasar de la masa al mol, ya sabéis, utilizamos la masa molar. La moneda solo está compuesta por plata, por lo tanto su fórmula química será G, y para saber su masa molar simplemente tendremos que mirar la masa atómica de la plata, que es 107,9 gramos. Es decir, que un mol de plata pesará 107,9. Con esto ya podemos hacer el siguiente factor de conversión. 31 gramos de plata lo multiplicamos por un mol y lo dividimos entre lo que pesaba un mol, que son 107,9 gramos. Y esto nos da que en 31 gramos de plata tenemos 0,29 moles. El siguiente paso es utilizar el número de Avogadro para pasarlo a átomos. El 6,022 por 10 a la 23. 0,29 moles de plata lo multiplicamos por el número de Avogadro y lo dividimos entre un mol. Y esto nos da 1,75 por 10 a la 23 átomos de plata. Es decir, en nuestra moneda de 31 gramos tenemos este número de átomos de plata, que sin notación científica sería este valor de aquí. Y con esto ya hemos resuelto todas las dudas del vídeo. Si os ha gustado, dadle me gusta, compartidlo y nos vemos en el siguiente.